Muy bien, hermanos. Hoy continuamos con el Catecismo de la Iglesia Católica y el último programa, y vamos a iniciar el numeral 26. El numeral 26 que nos habla específicamente de la primera sección, la primera parte, la profesión de la fe. Primera sección, creo y creemos. El numeral 26 simplemente es una iniciación o explicitación de lo que se va a dar en esta primera sección. Sin embargo, tiene una parte que está rica de contenido, que dice básicamente lo siguiente. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello, consideraremos primeramente esta búsqueda del hombre, capítulo primero. A continuación, la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo segundo. Y finalmente, la respuesta de la fe, capítulo tercero. Entonces, aquí vienen estos tres capítulos que vamos a ir desgranando si Dios nos da vida a través de este programa. Sin embargo, empecemos diciendo que la primera parte tiene una concepción que iremos aclarando poco a poco conforme se desarrolle. Sin embargo, quisiera adelantar de que cuando nosotros en español generalmente decimos creo, fuera del ámbito de la iglesia, denota duda. Oye, mañana va a llover, yo creo, pero eso no es una afirmación, sino como que duda. ¿Vas a lograr esto? Yo lo creo. Es muchas veces en español, en muchos ámbitos, el creo denota duda. Sin embargo, acá no tiene esa connotación de duda, sino una afirmación de fe. ¿Por qué? Porque viene de la palabra credo, que tiene que ver con el símbolo de los apóstoles, que son los artículos de fe a los cuales nosotros nos adherimos. Pero fíjense que la fe y el conocimiento de la misma tiene connotaciones y repercusiones muy importantes en nuestra vida. Por eso muchas veces, lamentablemente, podemos decir que hay católicos que pueden estar en la iglesia y pueden estar comprometidos, pero diríamos que tienen una fe desnutrida. Es ahí donde se ve muchas veces las desviaciones. ¿Por qué? Porque todo está concatenado, como nos dice el catecismo. La fe tiene que ser confesada, celebrada y vivida. Confesada, celebrada y vivida. Por eso, cuando no tenemos una profundización en los contenidos, muchas veces no sabemos de qué es lo que supuestamente decimos creer cuando afirmamos que somos católicos. Por eso nos sentimos avergonzados o tristes cuando alguien decimos somos católicos y nos cuestiona y no podemos contestar, porque estamos diciendo que afirmamos tener una fe que no conocemos. También importante cuando no tenemos una vitalidad, una entrega, una alegría en la celebración de nuestra fe, que es a través de lo que llamamos la liturgia, y que es donde le damos culto a Dios, no de cualquier forma, sino de una forma concreta, no como a mí me parece o como yo lo apercibo o como me gustaría, sino de una manera concreta porque está directamente relacionada con la fe. Es ahí, por ejemplo, cómo algunas personas se confunden cuando de repente ven algunos tipos de actividades culturales de diferentes tipos y se sienten atraídos por ella y dicen que en la iglesia hay que modificar las cosas porque no me siento identificado, me siento aburrido. Eso se debe fundamentalmente a que no tiene el contenido, no tiene el fundamento. Está participando en la celebración, en la adoración, en el culto, en la liturgia, pero sin un contenido. Está vacío. Y entonces, entonces empezamos
Al no conocer, creemos que son situaciones simplemente variables, acomodaticias, o que tienen más que todo un contenido histórico más que doctrinal o propio de la revelación. Entonces ahí vemos que la importancia de que muchas veces, inclusive podríamos decir, los católicos nos separamos por esto. De hecho, el Papa hace poco habló de eso, de que cuando en la Iglesia Católica hay división por la liturgia, él decía, esto me huele a Satanás. Una forma interesante de plantearlo, de que cuando no tenemos consenso muchas veces en nuestra fe, se da tanto abusos de extremo y de extremo, abusos en cuanto a un tradicionalismo exacerbado que quiere que volvamos todo a como se hacía antes, al pasado, o también un laxismo exuberante que lamentamos que muchas veces se da, y que da un irrespeto total al culto que viene de Dios, dándole trivialidad o trivializando. También vemos el otro aspecto, la práctica de los mandamientos y la oración, que son dos componentes fundamentales que tienen que ver con los contenidos de la fe. ¿No? Muchas veces hoy día son legiones la gente que se llama católico, sin embargo, o no cree o no practica los contenidos de la fe. Hace poco se dio un escándalo debido a que un personaje político del gobierno de los Estados Unidos se llama católico, o se llama católica, bueno, ¿qué más decide el presidente, no? Pero que se llama católico y apoya el aborto. ¿Y qué más decir de esta legisladora o representante en el sistema norteamericano que también apoya el aborto? Y se sintió escandalizada cuando le dijeron que no podía comulgar. O sea, existe una ignorancia supina, no solo de la doctrina, sino de la vida de fe. Y esa ignorancia no significa necesariamente desconocimiento, porque en el aspecto de la fe, la ignorancia no tiene que ver solamente con un desconocimiento intelectual, sino también con un conocimiento, como lo enseña la Escritura y la Iglesia, que es una penetración en nuestra vida, en nuestro ser, de la doctrina. Es decir, en la Escritura, cuando se habla de la palabra conocer, que es un término que rescata la doctrina católica, no se refiere solamente a un conocimiento intelectual. Conocer a Dios o conocer a la fe no significa que yo me leo los libros y llegué a un conocimiento intelectual de la misma y ya. Eso no es un conocimiento según la fe. Conocimiento de la fe involucra una integración en toda nuestra realidad, que tiene que ver con nuestra inteligencia, nuestra voluntad, con nuestra memoria, con las potencias del alma, que se integran plenamente en esa comunión con Dios a través de su revelación. Entonces sí, cuando decimos ignorancia, no quiere decir que ella no sepa que apoyar el aborto tiene esta consecuencia, o que la iglesia no apoya eso, o que ella no se lo hayan explicado. No, significa que simple y llanamente ella ha hecho alegremente una dicotomía entre lo que ella hace de lo que ella sabe. Y eso efectivamente no refleja tener una fe viva, como dice Santiago, sino una fe muerta. Entonces, pero vemos que efectivamente los contenidos de la fe son importantes porque nos permiten a nosotros hacer que no vamos a caer en una especie de esquizofrenia que hoy vive. Cuando la gente dice, vivo de una manera en el templo, vivo de otra manera en mi vida privada. Mi vida pública tiene una forma, mi vida pública tiene otra. La fe se vive en un ámbito privado, en el hogar, en el templo, en mi familia, allá está mi fe, pero en la vida pública yo tengo otra forma. Pareciera un poco a los muchachos hoy día que tienen una imagen en las redes sociales y son realmente otras personas. Y entonces viven en esa especie de esquizofrenia de la fe o esquizofrenia de la vida, donde tengo como si fuera varias caras, ¿no? Estoy dividido. Entonces, sí, efectivamente, en esa incoherencia tiene que ver efectivamente con el conocimiento de la fe. Hay gente que tiene la intención, pero lamentablemente no conoce o no profundiza en su fe. Y entonces comienza a
llenar los espacios con opiniones, con pareceres o con lo que a él simplemente le agrada. Y entonces decimos que somos católicos, pero no cumplimos los mandamientos, no cumplimos la moral, porque no le vemos relación al contenido de la fe con nuestra vida. Entonces ahí vemos esa dicotomía. Estábamos hablando de la fe confesada, hablábamos de la fe vivida en la liturgia y también qué pasa y en la oración que involucra todo lo que es nuestra vida espiritual. ¿Por qué en la iglesia se dan tantas y tantas esas famosas espiritualidades, muchas veces desenfocadas, desencarnadas, que no tienen que ver o no tienen una matriz católica? Efectivamente, porque también desligamos. ¿No? Desligamos. Somos como aquellas personas que dicen que desligan la verdad del amor o el amor de la verdad. Entonces dicen, no, lo importante es el amor. La verdad no importa. Al final que nos amemos, ¿para qué discutimos de estos temas? ¿Para qué discutimos de esto? Amémonos y ya. Entonces al final ya queda nuestra vida o nuestra espiritualidad invertebrada. Entonces da lo mismo una cosa que otra y entonces no sabemos realmente qué creemos o cuál es nuestra vida espiritual. Entonces sí, hay gente que efectivamente dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. No es lo mismo decir que yo creo que Jesucristo está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, que decir que no lo creo. Y entonces decir de que da lo mismo porque si somos creyentes en el mismo Cristo y creemos en la misma Biblia y podemos adorar juntos, es una separación total de nuestra doctrina, porque el punto culminante más grande, más poderoso, más profundo que puede tener usted de adoración es su Eucaristía, porque no tiene en esta tierra la presencia más real, cercana e íntima de Jesucristo, sino a través de la Eucaristía, ya sea en una adoración, diríamos, explicitando hacia el exterior, es decir, la presencia real de Jesús que yo adoro, o a través de esa comunión íntima a través de la comunión. Entonces no hay unión más perfecta en esta tierra que cuando comulgamos con Jesucristo. Sin embargo, en otros lares, espiritualidades que no cuentan con la Eucaristía, entonces efectivamente desarrollan otro tipo de forma de culto y no podemos igualarla. Y no puede decir que es lo mismo, no vamos a descartarla ni a desacreditarlas, pero no son iguales. Y ni siquiera podemos comparar, por ejemplo, lo que se recibe cuando se comulga con lo que usted pueda decir que se da en otros ámbitos donde no existe la Eucaristía y que desarrollan otro tipo de culto. ¿Se dan cuenta? Muchas veces cuando separamos la doctrina del aspecto de la fe confesada, de la fe celebrada, de la fe vivida y de la fe en oración, porque se vive como se ora y se ora como se vive, y efectivamente entonces esa doctrina tiene ese componente también que involucra la espiritualidad. Entonces también esta falta de doctrina muchas veces puede involucrar de que católicos se den desviaciones donde empiezan a, por ejemplo, a decir que yo puedo ser católico y practicar la nueva era, creo en los cristales de cuarzo, creo en la vibra, creo en el positivismo, creo en la recarga de fuerzas externas y hago una mezcla entre mi amor a Jesucristo, mi fe y todas estas cosas muy modernas, incluso de religiones orientales o de las nuevas sectas, ¿no? Como la cienciología y todas esas creencias, y a partir de ahí, efectivamente, entonces nos encontramos con una espiritualidad muchas veces totalmente desviada y sorprendentemente personas que se consideran firmemente católicos y están. Recuerdo una vez una anécdota, y eso se da a todos los niveles. Recuerdo una anécdota de una amiga, una hermana, que fue a unos retiros de espiritualidad ignaciano. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que ella fue muy entusiasmada porque quería vivir esa experiencia, y lo que encontró fue un sacerdote que se la pasó hablando de orientalismo, ¿no? Todo lo que tenía que ver, hablando de karma, hablando de entrar en uno mismo, de descubrirse a uno mismo y una serie de cosas que tenían que más que todo que ver con
esa corriente orientalista que tiene influencias budistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente sí se dan a todos los niveles, no crean que estoy hablando solamente de los laicos, sí se da ese tipo de, o aquella espiritualidad que cree que solamente el activismo es lo importante y deja la oración a un lado, donde eso tiene que ver con mucho de eso, de esa corriente muy de lo social, de lo político, de lo económico, de la transformación del mundo en las estructuras y demás, y que viene influenciada muchas veces con una línea marxista en la que la oración tiene un componente casi que formal, pero no tiene la esencia de la vida de fe. Y eso también se circunscribe a una falta de doctrina y doctrina sana. Entonces sí, aquí vemos solamente en el numeral 26 este componente importante de lo que es los aspectos que tienen que ver con nuestra fe y como nuestra vida, la riqueza que significa que para que un católico pueda realmente confesar, es decir, no solo saber, sino vivir en coherencia con lo que dice su fe, poder ser testigo en el mundo, porque ser testigo en el mundo no es solo decir yo creo en Jesucristo, es que toda mis accionar intelectual y de actuación tiene que ir en concordancia con esto. Y esa dicotomía muchas veces también se da en el orden político. Gente que, por ejemplo, apoya doctrinas ateas porque dice que son más socialmente potables para ellos o les parece más justa desde el punto de vista social y apoya una doctrina atea. Entonces, una perfecta contradicción. Entonces, tú no puedes bajo ninguna circunstancia decir que es católico y cree en Jesucristo y ama a Dios, pero como esta doctrina política atea me parece que tiene más inclinación y es una percepción muchas veces hacia los más pobres. Entonces yo digo, entonces yo políticamente soy de esta corriente, pero espiritualmente digo que soy católico. Ahí vemos una perfecta. Tampoco decimos que simplemente apoyar a lo que llama la derecha y que muchas veces practica el capitalismo salvaje tampoco sea la solución. Pero por principio no podemos apoyar a una doctrina que niega a Dios si nosotros decimos creer en Dios, porque me parece que políticamente es más aceptable para mí. Viceversa, porque la derecha propone una línea un poco más abierta hacia el culto religioso, no puedo simplemente volcarme a ella cuando puedes tener componentes también inmorales o componentes de capitalismo salvaje donde el más fuerte se come al más pequeño y que al final que cada quien sálvese quien pueda y no practica la sensibilidad de índole social o el concepto de subsidiariedad propio de la iglesia. ¿Sí? Entonces hay que conocer nuestra doctrina y no solamente la doctrina en cuanto a los contenidos revelados, sino también en cuanto a la moral, como vemos, y dentro de la moral, la doctrina social de la iglesia que nos explica muchas veces cuál es nuestra visión en cuanto a lo que debe ser la sociedad. Entonces sí, todo esto son componentes importantes de la fe. Muchas veces las personas cometemos el error de creer de que la fe se trata de saber los contenidos de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de la Virgen María al cielo, de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, del credo, y perdemos de vista que es todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Y entonces decíamos de que efectivamente todos estos contenidos tienen que tener un componente importante que tiene que identificarnos a nosotros como una fe, como un individuo que vive contenidos revelados por Dios. No que somos seguidores de un hombre o de una institución, sino de Jesucristo. Y que el Jesucristo fue que quiso establecer al Papa, establecer la iglesia como una institución fundada por él, que tiene un origen divino. Por eso, a partir de ahí hay otro aspecto que también dice el numeral este, dice, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante. Voy a detenerme ahí. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Por lo tanto,
Nosotros, nuestra fe no es una especie de iluminismo, de que alguien de repente tiene una especie de conocimiento infuso que le vino de otro lado y a partir de ahí descubre algo. No, Dios ya se reveló de manera objetiva, de manera clara, para que los hombres tuviéramos acceso a lo que Él quería explicitarnos, de Él mismo, de lo que somos nosotros, de la vida, del camino hacia la vida eterna. Entonces, el camino hacia Dios no es ni iluminación, ni una especie de grupo de personas que tienen un secreto a descubrir. No, es entregarnos a la revelación que Él nos trae. Entonces, nosotros ante el Dios que se revela tenemos la fe o la increencia. O le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Eso es. Entonces, la fe es la respuesta del hombre a Dios por la autoridad que Él tiene de lo que Él se quiso manifestar. Entonces, por eso nosotros creemos que todos los caminos a Dios no son iguales, porque no es lo mismo el camino que Dios labró para que el hombre llegara a Él, que el camino que el hombre se labra a sí mismo para tratar de encontrar a Dios. Entonces, ahí la iglesia nos dice que aunque respeta y le tiene consideración a todo hombre de buena voluntad que está, aunque sea a tientas, a ciegas, buscando a Dios, no es comparable, no es lo mismo, ni es igualable, aunque no queremos humillar ni desacreditar, pero no es comparable el camino que Dios estableció a través de la revelación que los caminos que hacen el hombre a tientas para tratar de buscar al Dios desconocido, como decía San Pablo en el Areópago. Entonces, es ahí el ímpetu misionero de saber y darle la oportunidad a todos los hombres de que alcancen el conocimiento de la plena verdad. Recuerden que nos dice San Pablo que Dios quiere que todos los hombres se salven, pero mucha gente llega hasta ahí y no ve la segunda parte y llega al conocimiento de la verdad. Entonces, la evangelización tiene la intención de que ese binomio se cumpla. No podemos satisfacernos por decir, bueno, mira, lo que pasa es que al final de cuentas, esa pobre gente, si no conocen a Dios, Dios los juzgará de acuerdo a su realidad y bueno, se salvaron los que tengan que salvarse y los que no, no. Pues. Así que, tranquilo, pues, si no conocieron a Cristo. Entonces, no estamos cumpliendo no solo con el mandato misionero de Cristo de ir a evangelizar toda criatura, sino también de que, como dice la palabra, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, no solamente es la salvación, sino también que tengan acceso a la verdad. Y es nuestra responsabilidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que Dios se revela y todo hombre tiene derecho a conocer esa revelación. Y es el medio, a través de la revelación, es el medio en que se entrega a nosotros mismos. Miren lo interesante lo que es la revelación. Miren lo que dice el catecismo. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. ¿Cómo el Dios se entrega al hombre? Manifestándosele a Él. ¿Y cómo se manifiesta a nosotros? A través de la revelación. Porque la revelación no son unos contenidos escritos, es la acción de Dios. Los contenidos que tenemos nosotros, que transformamos en ideas, en conceptos escritos, hablados, es parte, es el accionar de Dios en esta tierra para hacerse conocer a nosotros tanto de manera social, pública, externa como interna a cada individuo. O sea, ese medio de la revelación es lo que estamos llamados, que Jesucristo llamaba buena nueva, evangelio, ese manifestarse de Dios, que Dios quiere entregarse a todo hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos conceptos aquí importantes. Dios nos ilumina de tal manera que es ese conocimiento que Él nos da, si bien es cierto, nosotros podemos apropiarnos de Él, no lo podemos asimilar completamente. Y esto es una cosa muy importante. Muchas veces perdemos el concepto
de que como la fe es un misterio, entonces nadie entiende nada. No. Pongamos el ejemplo del sol. Nosotros, con los ojos naturales, no podemos quedarnos viendo el sol porque quedaríamos totalmente cegados y podríamos hasta lastimarnos los ojos. Pero sin embargo, aunque fuera de manera reflejada, el sol permite que podamos ver y hacer. Y si directamente no lo podemos ver, sí su luz nos ilumina y permite que podamos realizar muchas cosas. Entonces, de la misma manera, la luz de la revelación nos ilumina en todos los aspectos de nuestra vida y aunque no podemos llegar a asimilar totalmente, es una luz sobreabundante que nuestra inteligencia no puede completamente explicitar y completamente comprender. Pero sí nos ilumina lo suficiente para que todos los hombres a lo largo de la historia, como ha pasado hasta ahora, podamos llegar al conocimiento de lo que Dios nos quiso dar para que podamos encontrarnos con Él. Entonces, nada de que porque los contenidos de la fe son inalcanzables para la mente humana, entonces decimos que desistimos y decimos no vamos a entender nada. Sí hay una luz sobreabundante, pero una luz que nos ilumina. Aunque usando la analogía, aunque sea de manera reflejada, pero nos ayuda a ver más claramente. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué? Porque ese conocimiento es el que nos va a dar el sentido último de nuestra vida. Para muchos de nosotros, lamentablemente, la vida es simplemente sostener nuestra existencia corporal, vegetativa, exterior. ¿Qué es la vida? Comer, beber, divertirme, para después dormir y para poder no volver a comer, beber y divertirme. Y entonces simplemente estoy tratando de sobrevivir en un estado casi de animalidad, en la que trato de acallar, ¿no? Acallar mi espíritu, acallar lo que es natural al hombre, la búsqueda de la verdad, porque pienso que lo que tengo que hacer es simplemente satisfacer las necesidades más bajas, por decirlo así, del hombre, ¿no? Lo más corporal. Entonces sí, eso es lo que se promueve en la sociedad moderna. Come bien, duerme bien, diviértete, dale gusto al cuerpo, lo que puedas, y está todo lo exterior. Sin embargo, el hombre no puede negar lo que es. Y durante un tiempo te trata de engañar a sí mismo, huyendo de las preguntas esenciales de la vida. Pero al final de cuentas, el que se la sigue negando, sin darse cuenta, empieza a vivir un sinsentido y empieza a caer en situaciones en las que él no entiende por qué está entristecido, él no entiende por qué se siente hastiado, él no entiende por qué no le encuentra sentido a la vida, él no entiende por qué está desorientado, podríamos decir como hasta agotado, no entiende por qué tiene que refugiarse en alucinógenos, por qué no puede vivir de cara al sol de manera natural, por qué empieza a ver la vida miserable, empieza a ver al mundo. ¿Por qué el hombre empieza a caer en ese? Es porque se está negando a sí mismo y no busca algo que tiene en el corazón. Que San Agustín decía, nos hiciste para sí, Señor, y no estaremos satisfechos hasta que no descansemos en ti. Esa insatisfacción es el no encontrar el sentido último de la vida, que algunos ponen en la figura como que si el corazón tuviera un hoyo y que ese hoyo nada lo puede llenar, nada en esta tierra lo puede llenar. Entonces Dios viene a darle sentido a nuestra existencia, y no solo a la vida terrena, sino a la misma existencia nuestra, corporal y espiritual, que tiene connotaciones en una vida más allá de esta vida. Entonces sí, efectivamente, entonces la revelación viene a llenar ese vacío que tenemos nosotros. Cuando vemos, como dije al inicio, la revelación como un grupo de contenidos en los que yo me aprendo, como en catequesis, en la que digo, bueno, sí creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, una serie de contenidos intelectuales. Para eso sería casi algo cultural, es como que si yo me pusiera a estudiar una religión antigua y me aprendo todo lo que creían estas personas
y entiendo cómo hacían los cultos y qué hacían para entender, para como un antropólogo o como un historiador, para poder entender qué es lo que esta gente creía y cómo veían la vida. Hay gente que ve la fe así. Sí, yo conozco esto, pero esto hay que decir es porque no vemos la integración. Y la integración tiene que ver con lo que vimos. El sentido último de la vida empieza a ser cuando mi ser, mi inteligencia, mi voluntad se plega, se une a Dios. Recuerden lo que dijo Jesús a San Pedro. Detrás de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. La transformación de Cristo en nuestra vida es cuando nosotros ya no pensamos como el hombre carnal, el hombre animal, sino como el hombre espiritual. Y entonces, esa es la forma de decir que pensamos como Dios, porque nos hemos elevado sobre nuestra carnalidad, nuestra corporalidad a un pensamiento mucho más elevado. Y a partir de ahí, esa elevación de la confesión de la fe se celebra en la unión con Dios a través de la liturgia, en la alabanza a nuestro Creador, es vivida en la práctica con gozo y alegría porque tiene coherencia. No se trata de una carga pesada, como alguien que dice que difíciles son los mandamientos porque ojalá no existiera el quinto, ojalá no existiera el sexto, ojalá no existiera el noveno, porque son cargas pesadas, deberíamos quitar unos cuantos para que fuera más fácil. No lo vemos así, sino que lo vemos como consecuencia natural de la relación con Dios y que obviamente nos lleva a la oración, que es la intimidad con Él, todo lo que es nuestra vida interior y espiritual. Y entonces todo eso empieza a darle sentido, contenido a nuestra existencia. Así, visto de esta manera, por supuesto, que nos encontramos ante una realidad, que entonces la fe no se trata simplemente de aprenderse el credo o saber los contenidos del credo y decir, bueno, ya yo los entiendo, lo veo, ya veo cuáles son los textos bíblicos y se fundamenta, pero eso como que no me ayuda a mi vida, ¿no? Eso no me ayuda a mi vida, por supuesto, porque vemos la revelación de Dios como si se tratara de un estudio, como dije, histórico, antropológico o incluso cultural. ¿Cuántas personas han llegado a tener grandes títulos a nivel de la fe, grandes títulos de doctor y varios estudios en diversos aspectos de la fe? Sin embargo, de la revelación divina, Biblia, liturgia, dogmática y cuantas cosas. Y cuando uno lo conoce, gente que realmente no tiene fe, no cree o no vive como dice sus conocimientos o dice lo que adquirió. ¿Por qué? Porque se desligó. Fue un estudio meramente intelectual, como que yo pensaría que por aprender álgebra o aprender cálculo infinitesimal, aprender a derivar o a integrar, eso me va a transformar la vida. No, es un conocimiento. Que me aprenda las capitales del mundo, eso no va a transformar mi vida. Eso no es transformante, es un conocimiento intelectual que me puede ayudar, pero no ya da plenitud a mi existencia. Aunque mucho de nuestra fe tiene de contenido intelectual, el desencarnarla y no ver este complemento que hemos dicho, una fe que transforma la vida, un conocimiento que transforma la vida, que integra mi inteligencia, mi voluntad, que es vivida en la liturgia, que es practicada en los mandamientos y que, o sea, en la moral, y que además es unida en la oración, en una vida espiritual de unión con Dios, sí, entonces usted no penetró en el creemos que decimos nosotros. Entonces, esto que sea como una introducción a lo que esperamos, si Dios nos permite y nos da vida, el próximo programa, vamos a iniciar en el capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Ya empezaríamos a hablar un poco del aspecto antropológico de nuestra relación con Dios, cómo nosotros, criaturas, ¿no?, finitas, podemos relacionarnos con el Dios infinito y de qué manera eso nos eleva y de qué manera Dios tuvo la benevolencia de querer hablarle a esta criatura que está muy infinitamente abajo de ella. Muy bien, ha sido un verdadero privilegio, hermanos, haber estado con ustedes aquí
en este programa de El Tesoro Escondido. Le agradecemos a todos su compañía y su participación y le pedimos disculpas porque empezamos un poco tarde. Definitivamente le agradezco a todos su compañía, sus oraciones. Recuerden algo importante. Todos estamos aquí por una única razón. Por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo lo que yo tengo, lo que yo soy, se lo debo a Él. Y ustedes también. Así que, ¿para quién sea la gloria? Para Él, al que todos le debemos, todos aquí le debemos todo. A nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que por eso estamos aquí en comunidad, por eso estamos juntos, por eso nos reunimos en la noche. No para verme a mí, no para estar haciendo otra cosa, sino para alabar al único que merece toda gloria y honor y por el cual debemos estar dispuestos a entregarlo todo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos vemos en otro programa y que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.